Muchísimas gracias por leer estos textos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y si alguno estuvo en las meditaciones anteriores que yo he dado, no sé si se dieron cuenta que fui presentando diferentes aspectos de lo que nosotros llamamos milagros, ¿no es cierto? En diferentes temas, diferentes aspectos, diferentes puntas y aristas de lo que nosotros llamamos milagros y cómo eso puede intervenir en nuestra vida y cómo eso afecta positivamente o a veces negativamente en nuestra vida, ¿no? Y hoy me gustaría mencionar otra pequeña arista quizás no muy tenida en cuenta con respecto a este milagro. Porque este texto que comenzamos a leer y que vamos a continuar leyendo, también está basado en otro milagro que hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. ¿Sí? Si vieron el título de estos textos que acaba de leer Roxana, Jesús sana al hijo de un noble, ¿no? Y hace estos tres versículos que se acaban de leer, del 43 al 46, hace una introducción el contexto en lo que nos vamos a encontrar ahora del milagro propiamente dicho, ¿no? Jesús venía caminando, como él siempre lo hacía, con la gente, con esa multitud que siempre lo seguía, y la mayoría de esas personas siempre estaba esperando algo de Jesús. Estaba esperando ver algo de Jesús o estaba esperando recibir algo de Jesús. Y en este caso no fue diferente, ¿no? No fue diferente. Ahora, en esta introducción, podemos decir, en este contexto que nos arma de lo que va a suceder en un momento, hay una frase muy conocida hasta por el mundo secular, no solamente de los lectores de la Biblia, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y esto realmente es así, ¿no? Sabemos y lo utilizamos mucho esta frase para un montón de cosas. Nadie es profeta en su tierra. Pero ¿por qué pasa esto de que nadie es profeta en su tierra? Aún a Jesús mismo le pasó. ¿Cuánto más nos puede pasar a nosotros, no? ¿Cuánto nos esforzamos a veces por dejar un mensaje? ¿Cuánto nos esforzamos a veces para que alguien escuche algo que le tenemos que decir o le queremos decir, ¿no? Sin embargo, pasan años y parece de que nuestro deseo y esa voluntad que tenemos es en vano, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. ¿Y por qué pasa esto? Lamentablemente esto pasa, ¿no? Por la condena de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nos conocen, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en nuestro ambiente familiar o de amigos o de gente que nos conoce desde que somos chiquitos muchas veces, eh, nos condena a eso, ¿no? Lo que nosotros fuimos quizás. Y no estoy mencionando quizás si fuimos personas malas o fuimos muy traviesos o hicimos cosas terribles, ¿no? Simplemente por conocernos todos los detalles, ya nos ven con esos ojos y ya les cuesta vernos diferentes, ya les cuesta vernos que por ahí crecimos, ya les cuesta ver que ya nuestra vida es diferente y que nuestro objetivo es diferente, ¿no? Entonces nos condena nuestro pasado. Y por eso a veces los demás no escuchan lo que le queremos decir. Pero ahora nos vamos a parar desde el otro lado, del que no escucha o el que no cree, que también podemos ser nosotros, ¿no? Eso que no le creemos a alguien conocido o no le prestamos mucha atención. Porque también no solo condena al pasado del que habla, sino también condena al pasado del que escucha. Porque cuántas veces nos han estafado, cuántas veces nos han engañado, o cuántas veces creímos en cosas o en personas que después terminamos siendo por ahí manipulados o no recibimos lo que esperábamos, ¿no? Entonces todo ese pasado que tuvimos por ahí de fracasos y estafas en nuestra vida hacen que ya cada vez creamos menos en lo que escuchamos. Y Jesús conoce esto. Jesús conoce esto y conoce cada una de las personas que estaban ahí. Por eso él mismo dijo que nadie es profeta en su tierra y simplemente cuando no quieren escuchar se apartaba y siguió su camino. Y en este contexto es cuando llega este personaje, el noble, ¿no? Versículo 47 dice así: Este, cuando oyó hablar de Jesús, que había llegado a Judea y a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Esta persona era un noble, era un oficial del ejército. Sabemos que
estaba en una posición elevada, en una posición de privilegio, podríamos decir. Estaba ahí junto con todos los que rodeaban al rey. Entonces tenía muchas posibilidades, más que los demás quizás, de llevar a los mejores médicos a su hijo, de que lo atiendan las mejores personas. Y de hecho yo creo que lo hizo. Pero ya había llegado un momento de que ya no había más nada para hacer. Ya todos los médicos de la época lo habían desahuciado y le dijo, tu hijo va a morir. Está muy, muy enfermo, no hay nada para hacer. Y en este contexto es cuando él dice, bueno, yo escuché hablar de alguien que hace milagros y aunque tenga una posición elevada, aunque me tenga quizás que rebajar y codearme con el resto para pedir un milagro para mi hijo, lo voy a hacer. ¿Cuántas veces, no? Hacemos algo por alguien querido, aunque quizás no lo haríamos en otro contexto o si no fuera realmente necesario, ¿no? Pero ¿quién no haría lo imposible para que un hijo se sane? ¿Quién no haría lo imposible porque ese ser querido pueda obtener alivio si está en mis manos poder hacer algo, ¿no? Y esta persona caminó desde su lugar hasta hacia donde estaba Jesús para pedir un milagro para su hijo. Versículo 47 y 48. Bueno, leímos el 47 y 48, dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ahí Jesús le estaba más o menos leyendo la mente, y es lo que venimos hablando hace un ratito, ¿no? Sabía de que esa persona, a pesar de que vino medianamente humillado pidiendo un milagro para su hijo o para pedir un milagro para su hijo, tenía ciertos prejuicios. Tenía ciertas cosas que estaban impidiendo quizás que ese milagro se cumpla. Por eso Jesús le dijo, para que se dé cuenta que él sabía, si vos no ves milagros y prodigios, o sea, en otras palabras, si vos no ves algo delante tuyo, no vas a creer. Y en eso a veces nosotros basamos nuestra fe. Lo basamos en lo que vemos. Y sabemos que la fe es totalmente lo contrario, es creer en lo que no vemos. Pero a veces demandamos una señal, demandamos que Dios haga algo visible en nuestra vida para que nosotros de recién ahí digamos, bueno, ahora sí voy a creer. Es contrario a lo que debería ser, ¿no es cierto? Si me permiten, voy a leer unos párrafos de un libro que se llama Deseado de todas las gentes, por una escritora que se llama Ellen White. Para los que no la conocen, es una persona que tuvo un encuentro especial con Dios y ella escribió estos libros contando por ahí un contexto de la Biblia que no lo tenemos por inspiración divina. Por eso es tan importante a veces leer estos párrafos de ella porque explican muy bien el contexto, ¿no? de los textos que leemos en la Biblia. Y sobre este tema particularmente puso algo especial. Dice, en Capernaum la noticia atrajo la atención de un noble judío. Era oficial del rey. Un hijo del oficial se hallaba desahuciado, aquejado de una enfermedad que parecía incurable. Los médicos lo habían desahuciado, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. El niño estaba muy grave y temía que no viviese hasta el regreso de su padre. Pero el noble creyó que debía presentar su caso personalmente. Tenía la esperanza que las súplicas de un padre despertasen la simpatía del gran médico. Esto no es un dato menor. Su hijo estaba a punto de morir y él sabía que si se iba hacia donde estaba Jesús, que estaba a unos cuantos kilómetros de donde él vivía, no sabía si cuando volviese iba a encontrar a su hijo con vida. Sin embargo, él dejó algo atrás, dejó algo muy preciado, y eso es el principio de la fe. Él tenía la esperanza de que Jesús obrara ese milagro. Y ahí mismo es donde Jesús o donde Dios empieza a obrar el milagro. No cuando nosotros vemos esa señal que queremos ver, sino cuando nosotros sinceramente decidimos acercarnos a Jesús. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, esto que estoy diciendo. Por eso, animo a que no esperemos o no demandemos una señal para creer en Dios. Porque cuando nosotros resolvemos creer en Dios, automáticamente en ese instante, aunque todavía no se haya producido ese milagro que esperamos, Dios ya está interviniendo en nuestra vida. Dice, al llegar a Canaán encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Con corazón ansioso se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe
vaciló. Cuando vio tan solo un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo, cansado del viaje, y dudó que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, logró entrevistarse con Jesús, le explicó por qué venía y le rogó al Salvador que lo acompañase a su casa. Él salió con toda la esperanza, él salió con toda la fe a buscar a Jesús. Y eso es buenísimo, que nosotros vayamos con fe a buscar a Jesús. Pero ¿cuántas veces cuando nos encontramos con eso que Jesús me muestra, nos desahuciamos? Nos dice que vaciló su fe, ¿no? Que empezó a dudar. ¿Cómo esta persona tan sencilla, como esta persona que se ve en peores condiciones que yo, puede hacer un milagro en mi vida? A veces Dios utiliza personas, Dios utiliza situaciones, Dios utiliza cosas que están muy lejos de nuestra expectativa. Y a veces cuando queremos acercarnos a Jesús y decimos, bueno, yo quiero conocer un poco más, o yo, bueno, esta vez voy a intentar acercarme a Él, a veces nos encontramos con esas cosas, con esas personas, con esas situaciones, y decimos, no, esto no puede ser obra de Jesús. Esto no puede ser, porque a veces esperamos algo majestuoso, algo como una presencia que nos obnubile, pero Dios actúa de la manera más sencilla. Por eso también hoy quiero animarte, ahí donde me estés escuchando, quizás a través de la radio, quizás a través de este Zoom, o a través de YouTube, por el medio que estés escuchando. No esperemos a ver algo majestuoso en nuestra vida para creer de que Dios está actuando un milagro en mi vida. No pretendamos a veces que sea de una forma majestuosa el milagro que se presenta en nuestra vida. Dios utiliza las maneras más sencillas a veces para cambiar mi vida. Y eso lo tenemos que creer para poder verlo. Dice, Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliera de su casa, el Salvador ya había contemplado su aflicción. Cuando esta persona decidió simplemente salir de su casa, dejar a su hijo, aunque esto costara quizás que no lo volvería a ver con vida, ese acto de fe, de dar un paso hacia Jesús, no llegar hasta allá, simplemente un paso hacia Jesús, ya hizo que Jesús supiera lo que iba a pasar y ya empezó a obrar el milagro en la vida de esa persona. Versículo 49 y 50 de San Juan 4 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús, le había dicho, y se fue. Ante esta expresión de Jesús, ¿no? Él le vino a pedir un favor, les vino a pedir que curara a su hijo que se estaba por morir, y Jesús le responde con algo totalmente por ahí desubicado para lo que le estaba mencionando. Le dijo, si vos no ves señales y prodigios, no vas a creer. Y esta persona ni siquiera le contesta eso, ni trata de justificar eso que Jesús le dijo. Y le dijo, desciende a mi casa antes que mi hijo muera. O sea, no perdamos tiempo en palabreríos. Necesito que hagas un milagro en mi vida. Él no quería recibir otra cosa que el milagro que esperaba. Pero Jesús parecía que dilataba ese milagro, y Jesús no le da ese milagro instantáneamente, no le da la seguridad de que iba a actuar en su vida instantáneamente. Y le dice algunas otras cosas que quizás él no las entendió, y él quiso disuadir eso y volver a su objetivo principal, que era ver el milagro en su vida. Pero cuando Jesús dilata algo para dármelo, es porque tiene un propósito más grande en mi vida. En otra de las reuniones que tuvimos acerca de los milagros, recuerdan que una persona fue a pedir un milagro de sanidad y Jesús dilató eso por mucho tiempo y no le dio el milagro de sanidad, porque tenía un milagro más grande que era un milagro de resurrección. Eso lo vimos en el tema anterior, no sé si alguno lo recuerda. Bueno, ahora en esta ocasión Jesús dilata por un poquito de tiempo la respuesta a la tranquilidad de este hombre, pero porque también tenía un objetivo mucho más grande que solamente el milagro para su hijo. Un parrafito más de este libro dice, como el fulgor de la luz, las palabras del Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que sus motivos para buscar a Jesús eran egoístas. Su fe vacilante lo manifestó en su verdadero carácter. Con profunda angustia comprendió que su duda
podía costar la vida de su hijo. Y aquí me quiero detener un segundo. A veces no nos damos cuenta que nuestra duda al acercarnos o para acercarnos a Jesús, al poner esos prejuicios por delante, no, yo no voy a ir a ese lugar porque no me parece que sea algo de Dios. No voy a escuchar a tal persona porque ¿qué me puede decir esa persona quizás tan humilde? No voy a aceptar esta decisión de Dios porque esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y ponemos tantos prejuicios delante y no aceptamos el llamado de Dios tantas veces. Y no nos estamos dando cuenta que no solo estamos rechazando una situación, no solo estamos rechazando una persona, no solo estamos rechazando algo que Jesús está enviando a mi vida, sino que estamos arriesgando nuestra vida y la vida de nuestro hijo y de nuestra familia. Esta persona, gracias a Dios, se dio cuenta en ese mismo momento, cuando se vio desnudada por las palabras de Jesús, de que la voluntad de Jesús, de que desnudado, de que él no tenía esa actitud correcta y que esa duda podía costarle la vida a su hijo. ¿Estamos dispuestos a arriesgar la vida de nuestra familia y de nuestra vida por una duda que quizás no tenga fundamento? ¿Por un prejuicio de alguien que me viene a decir algo que quizás no considere importante? Yo creo que es algo muy grande para poner en juego antes de tomar una decisión. Ve, tu hijo vive, le dijo. El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca antes había conocido. Ahora no solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como un redentor. Y ahí se estaba produciendo el verdadero milagro. No solo el milagro que él fue a esperar, sino que su vida misma cambió. Su vida misma empezó a cambiar en presencia de Jesús. Porque él sintió en ese mismo momento, aunque no había visto el milagro en su hijo, sintió esa paz que necesitaba en su vida. La necesaria para confiar en él a pesar de lo que pase. Dice que versículo 51, cuando él descendía, o sea, él creyó en la palabra de Jesús y se fue, ¿no? Cuando le dijo que su hijo vivía, dice el versículo 51, cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y este es un dato interesantísimo porque la fe, esto que pusimos como título de creer para ver, no solo consta de hacer creer que creo, no solo de demostrar quizás en el momento que tengo un poco de fe, es hacerlo práctica en nuestra vida. Y ahí se terminará de completar el milagro. El milagro ya empezó a hacerlo Dios cuando Él decidió acercarse. Ahí ya empezó el milagro. Cuando Él habló con Dios, obtuvo la certeza de que iba a recibir el milagro. Pero no se terminó ese milagro hasta que Él no lo puso en práctica en su vida. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque en el versículo 52, cuando Él le preguntó cuándo había empezado a mejorar el niño, le dijeron ayer a las 7 de la tarde. O sea que él no salió corriendo desconfiado a ver si su hijo iba a morir y quiero llegar antes que muera. Porque Capernaum de Galilea estaba a tan solo 35 kilómetros. Él cuando dejó de hablar con Jesús y Jesús le dijo ve que tu hijo vive, podría haber llegado ese mismo día a su casa. Sin embargo, por el texto vemos de que él llegó al otro día. Fue con tanta tranquilidad, con tanta paz en su vida, confiando en que Jesús iba a hacer ese milagro, que se demoró un día en llegar a su casa cuando podría haber llegado antes. Y eso es poner en práctica la fe que nosotros decimos tener en Jesús. Eso es lo que completa el milagro en su vida. Un texto más dice: el que bendijo al noble en Capernaum siente hoy grandes deseos de bendiciones, pero como el Padre afligido, con frecuencia somos inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal.
Hacemos depender nuestra confianza en su amor sobre el otorgamiento de lo pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor a la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición para poder mostrarnos la maldad de nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Él desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarlo, a confesar nuestra impotencia y acerba necesidad. Debemos confiarnos completamente en su amor. Ahí es cuando realmente el milagro se hace y se cumple en nuestra vida. Cuando dejamos de lado todos los prejuicios y aceptamos la voluntad de Dios. Porque Él, al demorarse tanto en llegar a su casa, demostró que su fe estaba puesta en Jesús. Y Él no sabía si su hijo iba a vivir, si era verdad o no era verdad. Lo único que sabía, que al acercarse a Jesús y al sentir esa paz en su vida, ya todo cambió de valor. Lo que antes tenía como prioridad ya no era prioridad, porque la prioridad en su vida era tener a Jesús en su corazón. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Quizás estamos buscando un mejor bienestar económico, quizás estamos buscando mejor salud, quizás estamos buscando muchos milagros en nuestra vida. Y nos acercamos a Jesús para que cumpla ese milagro. Pero verdaderamente no nos damos cuenta que el verdadero milagro que necesitamos es que Jesús more en nuestro corazón. Ahí es donde vamos a darle el verdadero valor a las cosas. Y a este padre no le importó quizás que su hijo muriera porque él sabía que iba a resucitar cuando Cristo venga. Eso es lo que nosotros necesitamos recibir en nuestra vida. La paz que solo el encuentro con Jesús nos da. Versículo 53 para terminar. Dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y la última frase es espectacular. Dice, y creyó él con toda su casa. Si él hubiera recibido de primera instancia el milagro de Cristo, él hubiera alabado a Dios por un tiempo, hasta que se olvidara de ese motivo que había hecho un milagro en su vida. Y ese milagro no hubiera producido más que un bienestar pasajero en su vida o en la vida de su hijo. Ahora, él al entregar su corazón a Dios, al entender lo que significaba tener a Jesús en su corazón y no importara cuál fuera la decisión, al creer para poder ver ese milagro y ponerlo práctico en su vida, no solamente salvó la vida de su hijo, no solamente salvó su vida y su alma al tenerlo a Jesús en su corazón, sino el último párrafo del versículo 53 me dice que creyó él y toda su casa. Querido amigo que me estás escuchando ahí, te animo a que podamos creer en Jesús, a entender que el verdadero milagro no es recibir algo visible o algo que cambie mi vida en forma práctica quizás. El verdadero milagro es primero decidir solamente acercarme a Jesús. Segundo, aceptar lo que Él me diga y confiar que eso lo voy a recibir. Y tercero, es disfrutar de salvar no solo mi vida, sino la de toda mi familia. ¿Estás dispuesto a arriesgar la vida de todos tus seres queridos por una duda, por un prejuicio, a no acercarnos, a no creer en algo que Dios te está mostrando? Te animo a que en oración le pidas a Dios que te ayude a no dudar. Él nunca condenó la duda. La duda nos sirve a buscar más datos o más referencias. Él nunca condenó la duda, pero no hagamos que esa duda arriesgue nuestra vida final o nuestra vida eterna, ni siquiera la vida de nuestra familia. Que Dios nos bendiga y podamos hoy decidir acercarnos a Jesús. Amén, amén. Gracias, Hugo. Lo que hace la